sobre la anatomía del penacho glomerular. Ya dijimos que el capilar glomerular es un capilar sanguíneo, ¿ya? En la cual está compuesto por una arteriola aferente que llega al riñón y una arteriola eferente. Y la dilatación del capilar o de la arteriola da origen al capilar. Si realizamos un corte a ese capilar glomerular, lo que vamos a poder observar es una estructura tridimensional compuesta por una capa que se denomina endotelio. El endotelio está en contacto con la sangre. Descansando sobre el endotelio tenemos una membrana, la cual se denomina membrana basal. Y descansando sobre la membrana basal tenemos una capa de células denominadas capa porositaria. En esta estructura tridimensional la sangre va en este sentido. Y ese es el proceso de filtración, en la cual solamente puede pasar agua y sólidos y otras sustancias. Es lo que ocurre normalmente en un individuo sano las 24 horas del día. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales, se filtra proteínas por parte del riñón. La cantidad que se filtra, miren, aproximadamente 5 gramos al día. Pero el 95% de todo lo que se ha filtrado se reabsorbe acá, en el túbulo próximo, y solamente quedaría un 5%. Y a nivel de la sal de Henle hay una secreción sobre todo de las proteínas de Tan-Forsach de 50 a 100. Entonces, en condiciones normales, la cantidad de proteínas que elimina un ser humano es igual o menor a 105 miligramos al día. Eso es lo que eliminamos en condiciones normales, ¿no? Puede ser tan bajo como 50 o puede ser tan alto como 149. Entonces, la proteinuria se definirá como, en los adultos, como la presencia de proteínas en la orina por debajo de ese valor que mencionamos, menor a 150 miligramos día. En pacientes menores de 18 años se define como una proteinuria menor o igual a 4 miligramos metro cuadrado hora o un cociente proteína creatinina menor a 0,2 miligramos decilitro. Entonces, la presencia de la proteinuria va a ser el resultado de que el capilar glomerular esté dañado. El epitelio donde se reabsorbe esté dañado, alteraciones en la hemodinámica intrarrenal, mayor producción de proteínas. Por ejemplo, acá tenemos sobre todo los tumores, los plasmocitomas, que producen una gran cantidad de proteínas y sobrecargan o sobrepasan la capacidad de reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, los mecanismos mediante los cuales se forma la proteinuria, primero tenemos el mecanismo mediante el cual ocurre por el daño glomerular. ¿Ya? Entonces, daño en esa estructura tridimensional del capilar y específicamente en la capa porositaria. La proteína que se pierde acá es principalmente albúmina. ¿Y por qué? Porque hay aumento de la permeabilidad. Este aumento de permeabilidad va a permitir la fuga o salida de proteínas. Claros ejemplos, cualquier enfermedad glomerular que genere inflamación o lesión en el capilar glomerular. Nefrótico, nefrítico, lupus, vasculitis, todos esos. El segundo mecanismo es que debido existe un daño a nivel del túbulo y específicamente en el túbulo contorneado proximal
donde dijimos que el 95% de la proteína filtrada se reabsorbe. Entonces, si hay un daño a nivel del túbulo proximal, como ocurre en la necrosis tubular aguda, síndrome de Fanconi, las diferentes acidosis tubulares renales, se va a eliminar mayor cantidad de proteínas. Pero las proteínas que se pierden cuando existe un daño tubular son sobre todo proteínas de bajo peso molecular, como beta-2 microglobulina, alfa-1 microglobulina y la proteína ligada al retino y la lisosima. Otra causa es la mayor producción de proteínas en el organismo, ¿no? Que se empieza a producir grandes cantidades. Y esta sobreproducción sobre todo se ocurre en los tumores, leucemias principalmente. Entonces, si se produce una gran cantidad, sobrepasa esa capacidad de reabsorción. Y el excedente que salga, pues, será la proteína. Y por último tenemos la proteinuria postrenal. La proteinuria postrenal ocurre cuando existe un proceso inflamatorio de la vía urinaria. Ejemplo, infección de vía urinaria, litiasis o tumores del tracto. Por ejemplo, esta proteinuria postrenal generalmente es transitoria, ¿no? Si quitas la infección urinaria, tendrá que desaparecer. O si hay litos, si retiras el lito, pues tendrá que desaparecer. Bien. Ya vimos cuando revisamos el examen general de orina, hay varias formas de detectar la proteinuria, ¿no? Tenemos ahí métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Ya sabemos que para la detección del método cualitativo utilizamos una tira reactiva, que lo ponemos en contacto con la orina y cambia de color. Y dependiendo del color, se pone el número de cruces. Dicen que indicios de 15 a 30, una cruz referente de 30 a 100, dos cruces de 100 a 300, tres cruces de 300 a 1000 y mayor a 4 cruces, mayor a 1 gramo. Pero eso es muy subjetivo, ¿no? Va a depender mucho de la pericia del que lo vaya a realizar. Pero recuerden que nos puede dar esta tira reactiva tanto falsos positivos como falsos negativos. ¿Cuándo? Falsos positivos, cuando la orina es muy concentrada. Generalmente en aquellos individuos que no están acostumbrados a ingerir agua. Dijimos, la orina alcalina aparece principalmente en quienes, en aquellos que tienen una dieta rica en vegetales. Entonces, también puede generar falsos positivos. La presencia de sangre o infección también puede aumentar. Y miren, medicamentos, como son los analgésicos de la vía urinaria, como la fenazopirina, pueden también dar falsos positivos. Y a veces, cuando realizamos diferentes estudios de imagen, sobre todo aquellos que utilizan contraste, como TAC resonancia, también puede alterar y dar falsos positivos. Y en algunas oportunidades se ve también muy bien que, por recomendaciones de X personas, ciertos pacientes realizan aseos genitales con clorexidina. Sí, alguien les recomienda y lo usa. También altera. Y en el caso de los falsos negativos, miren, la orina muy diluida, ¿en quiénes? Principalmente en pacientes que estén iniciando enfermedad renal crónica o pacientes que ingieren grandes cantidades de agua, como es el caso de la otomanía. Orina ácida, y también tenemos los falsos negativos cuando hay presencia de proteínas de bajo peso molecular. Otro método de detección de la orina tenemos los métodos cuantitativos. En los métodos cuantitativos se cuenta la cantidad de proteínas que está eliminando el ser humano a través de la orina. Y hay dos maneras.
un cociente y una recolección de orina de 24 horas. Actualmente se sabe que los dos tienen la misma sensibilidad y especificidad para determinar la cantidad de proteínas en la orina. Pueden realizarlo cualquiera de los dos. O, por ejemplo, un paciente joven de 30 años que trabaja, le vamos a pedir una recolección de orina de 24 horas. En la recolección de orina de 24 horas, despiertas y recolectas tu orina en una botella hasta el día siguiente. Y si vas a trabajar, vas a tener que ir con tu botella, ¿no? Con tu botella de pipí. Es molestoso, ¿no? Porque lo más seguro es que vas a recibir burlas en el camino. También hay que ver esos puntos. Por ejemplo, hay individuos de 70, 80 años que ya perdieron la movilidad, ¿verdad? Y dependen de otra persona, pues va a ser muy difícil hacer una recolección de orina de 24 horas, ¿no? Porque alguien tendrá que llevarla al baño y recoger la pipí y llenarla a la botella. También es molestoso, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta las características de cada individuo. O sería mejor realizarles en muestra única de orina, determinar cuánta cantidad de proteínas tiene, que es más fácil y más cómodo para las personas, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de proteínas que se encuentren en la orina, según el método cuantitativo, tenemos una proteinuria normal, que dijimos que era menor o igual a 150. Cuando es de 150 a 3.5 gramos, se denomina proteinuria significativa. Y cuando es mayor a 3.5 gramos de ella, se denomina proteinuria nefrótica. ¿Ya? En un cociente o un índice proteína-creatinina normal, menor a 2, 0,2. De 0,2 a 2, significativa, y mayor a 2, nefrótica. Entonces, ahí tenemos los valores de referencia, ¿no? Otra forma también de medir la proteinuria, pero específicamente medimos la presencia de una proteína denominada albúmina. Esto sobre todo se solicita en pacientes que cursan con diabetes mellitus, ¿no? Se mide específicamente la cantidad de albúmina que está eliminando el individuo a través de la orina. Dependiendo a los valores, normal es menor o igual a 29 miligramos sobre gramo. Microalbuminuria o moderadamente elevada, de 30 a 299 miligramos gramos. Y la macro o gravemente elevada, mayor a 300. Obvio que si es más alto, peor pronóstico. Más bajo, debe ir bien. Entonces, ahí tenemos los diferentes métodos para determinar la cantidad de proteínas en la orina. Dentro de la etiología de la proteinuria, tenemos una proteinuria transitoria o funcional. ¿Qué significa? Que hoy apareció, al mes siguiente ya no existe. Que es solamente transitoria. Puede ser de causa idiopática, no sepamos por qué. Puede ser secundario, miren, fiebre, una gripe puede dar proteinuria. Infecciones, un evento de crisis convulsiva puede generar proteinuria. Pero la ventaja o el requisito es que una vez que pase esto, tiene que desaparecer la proteinuria. ¿Ya? Pero si persiste, es otra cosa. Cuando un individuo va al gimnasio, proteinuria. Cuando uno está estresado, bueno, en época de exámenes van a estar. Los cambios de temperatura, sobre todo el frío, causan proteinuria. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si van a tomar un examen general de orina, pues se tendrá que preguntar, ¿usted ha hecho actividad física? ¿Usa con un cuadro perdido infeccioso? ¿Tiene problemas del corazón? ¿Qué puede ser eso?
También existe otro tipo de denominada proteinuria ortostática. Esta proteinuria ortostática es cuando el individuo está de pie, elimina proteínas, y cuando está acostado, no elimina proteínas. ¿Y cómo vamos a poder diagnosticarlo? Fácil. Hacemos dos tipos de recolección, uno acostado y otro caminando. Y así vamos a poder diferenciarlo. Y ahí vamos a ver si es ortostático cuando está acostado, normal la proteinuria, y cuando está caminando, proteinuria. Se hace, se hace. Se solicita, se solicita. Entonces, también tenemos la proteinuria persistente. Esta proteinuria persistente hace referencia en que aparece y no desaparece. Persiste en los siguientes controles. Y generalmente la proteinuria persistente es una manifestación inicial de un daño glomerular por una enfermedad local o sistémica o un mecanismo de adaptación. Por ejemplo, ¿cuándo se empieza a adaptar el riñón? Cuando se pierden las nefronas. Cuando se pierden las nefronas por cualquier causa, digamos tenemos 10, se perdieron 5, quedan 5. Entonces esas 5 tienen que trabajar por los 10. Entonces tienen que trabajar mucho más. Y ahí ocurre hiperfiltración, porque están trabajando más las nefronas están. Cuando hay reflujo, también hay daño y también hay muerte. O podemos ver, miren, enfermedades congénitas heredadas en la familia, como es el síndrome de Hall, enfermedad de membrana basal delgada. Estas son enfermedades que afectan a toda la familia. ¿Y cómo se manifiestan? Con proteínas y a veces hematoma en toda la familia. Y cuando se sospecha de esa enfermedad, se tiene que estudiar a toda la familia, no solamente a la paciente. Enfermedades del colágeno, como la vasculitis, la púrpura, el lupus, también se manifiestan con proteinuria persistente. Enfermedades sistémicas, diabetes mellitus, amiloidosis. Enfermedades glomerulares, ya pueden ser glomerulares primarias o secundarias. Primarias como cuál? Cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria, membranosa, membrana proliferativa, proliferación mesangial. ¿Ya? Procesos infecciosos como hepatitis B, C, VIH. Ahí tenemos también mononucleosis, malaria, sífilis, tumores y tóxicos. Entonces, como ven, la presencia de proteinuria persistente de origen glomerular es la manifestación inicial de estas enfermedades. ¿Bien? Y puede haber otras más. Por ejemplo, aquí tenemos la nefropatía IgA, que es la glomerulopatía más común a nivel mundial. Esta enfermedad, por ejemplo, se manifiesta de la siguiente manera. Tienen un cuadro respiratorio de cualquier gas y empieza proteinuria y hematuria. Se controla el cuadro respiratorio, desaparece la hematuria y la proteinuria. Y así pueden estar años y años y años y años. Las proteinurias de origen tubulointersticial de tipo persistente son aquellos que tienen daño a nivel del túbulo o intersticio. Y el daño a nivel tubular puede ser por muchas causas, ¿no? Primeramente ahí tenemos la necrosis tubular aguda, que puede ser causada por antibióticos, los aminoglucosos. Recuerden que todo paciente hospitalizado tiene antibiótico, ¿verdad? Si no, no está hospitalizado. Quimioterapéuticos,
que se utilizan mucho en los pacientes oncológicos, como los platinos. Antibióticos, utilizados con más frecuencia en pacientes con inmunosupresión, pacientes con HIV o pacientes oncológicos. Si vas a solicitar un estudio de imagen, contraste, también puede generar daño tubular. Y lo que más tomamos, ¿no?, diariamente casi, los AINES, el histaridopropeno, el diclofenac, el coxib, todas esas cosas. Y también lo mismo para la necrosis tubular, la nefritis tubulointersticial. Esto generalmente está causado por medicamentos. Cefalosporin, sulfas, allopurinol pueden causar una inflamación. Enfermedades mitocondriales, enfermedades del túbulo proximal como la acidosis tubular renal proximal, el síndrome de Fanconi, toxinas como mercurio, cobre, hierbas chinas y secundario ortopatías osteoartritis. Por eso, ya actualmente los termómetros de mercurio, ¿no?, que antes utilizábamos con gran frecuencia, pues ya están prohibidos usarlos, ¿no? Porque es tóxico. Y ha habido casos y reportes cuando se estaban tomando la temperatura vía rectal, se azotan. Ocurre. Entonces, por eso ya no debería haber ese termómetro de mercurio. Tiene que retirarse un poco. Algunas recomendaciones cuando existe la presencia de proteinuria es que evitar restricciones. Es como decir, hace mucha proteinuria, está enfermo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no hagas esto. No tiene ningún sentido esa restricción, no sirve. Suplementación proteica, tampoco. ¿Verdad? Antiguamente, cuando eran estas enfermedades glomerulares, como el síndrome nefrótico, está perdiendo proteínas, dale más proteínas, pero no sirve, en vano. Por eso ahora actualmente en las indicaciones cuando dieta con aporte proteico, lo que se quiere para no se tiene que limitar la actividad, puede hacer su vida normal. Pero lo más importante es que tiene que cumplir el seguimiento. ¿Qué significa? Que hoy día viene y que tenga que venir. Porque la mayoría de nuestros pacientes hoy vienen, después vuelve a aparecer en 2 años. Y quién sabe qué pasó en 2 años. Tal vez cuando inició tenía un daño leve y cuando ya vuelve ya tiene un daño mucho más severo. Entonces, en resumen, la proteinuria puede ser fisiológica o patológica. La proteinuria puede ocurrir ¿por qué? Porque hay un daño en el penacho glomerular, afección del túbulo, exista mayor sobreproducción o hay una afección de la vía urinaria, proceso infeccioso o no infeccioso. Entonces, la presencia de proteinuria, independientemente sea transitoria o persistente, pues tiene que tener un seguimiento, ¿no? Ya veremos si una proteinuria es transitoria, que hoy día vino con proteinuria, en el siguiente control ya no tendría que haber la proteinuria. Pero si en el siguiente control aparece nuevamente la proteinuria, pues será una proteinuria preexistente y se tendrá que estudiar cuál es el origen. Otra manifestación a nivel renal o del riñón es la presencia de sangre en la orina, lo cual se denomina hematuria. La hematuria puede ser vista a simple vista, o que se denomina macroscópica, o necesariamente necesitamos un microscopio para ver los hematomas, lo cual se denomina hematuria microscópica. La hematuria, igual que la proteinuria, puede ser de origen fisiológico
o de origen patrio. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales hay una cantidad de sangre en la orina. La hematuria, a su vez, puede ser origen del riñón o fuera del riñón, lo que se denomina hematuria glomerular y hematuria extraglomerular. Esta enfermedad afecta, miren, no se descubre, sobre todo la macroscópica, ¿no? Porque la mayoría que ve, si orina sangre, corre inmediatamente, ¿verdad? Si no, no vamos. Entonces, la hematuria macroscópica ocurre 1 de cada 1000 personas. De cada 1000, uno va a tener hematuria macroscópica. Y la microscópica persistente solamente ocurre en 1 a 2% de la población. O sea, es más poca. Pero es más poco porque pues, es un hallazgo causal. Nadie ve cuando orina si está orinando sangre microscópica. Lastimosamente para esto necesitamos laboratorio. Si no, pues nunca lo vamos a diagnosticar. ¿Ya? Ahí existen diferentes tipos de hematuria. Existen muchas clasificaciones. Todas las utilizamos. Y nos sirven para sospechar diagnóstico. Por ejemplo, ahí tenemos una clasificación de la hematuria. ¿En qué momento aparece durante la micción? Se empieza a salir orina o diré sangre al inicio de la pipí, lo más seguro será de la uretra. Si la sangre te sale al terminar de hacer pipí, lo más seguro que va a ser a nivel del cuello vesical. Pero si durante toda la micción sale sangre, lo más seguro es que sea daño a nivel del tracto urinario superior. Entonces, de ahí la importancia de la semiología, ¿no? Orinó sangre, muy bien. ¿En qué momento? ¿Cuando empezó a hacer pis? ¿Cuando terminó de hacer pis? ¿O lo hizo durante todo el momento que hace la pis? Y a eso nos va a decir más o menos dónde está el origen. Si les dice, cuando empezó a hacer pis, lo más o distal del aparato urinario será la uretra. Se limpió y se acabó. Si es durante todo. También tenemos la hematuria según la cantidad de eritrocitos que salen en la orina. De ahí tenemos la hematuria microscópica, que se define como eritrocitos mayor o igual a 5 por cámara. O sea, la presencia de 6 eritrocitos ya en el examen general de orina ya es hematuria microscópica. ¿Ya? A simple vista, pues, no se va a poder observar, ¿no? Y lo vamos a observar con el microscopio. Y la presencia de hematuria macroscópica es esa hematuria que vamos a ver, que no necesita el microscopio. Y cuando aparece mayor a 5000 hematis por mililitro, ahí aparece. ¿Ya? Entonces ahí también la hematuria microscópica y macroscópica. La que más nos va a asustar es esta, porque la vamos a ver. Según la duración, también podemos clasificarlo en una hematuria persistente y una hematuria transitoria. Persistente es que 6 meses después del evento inicial sigue la hematuria. Transitoria es 6 meses después del evento inicial, desapareció y fue un hallazgo causal. ¿Ya? Y miren las causas de hematuria transitoria. Puede ser que se haya contaminado, se haya tomado un examen general durante el periodo menstrual.
La actividad sexual también causa lesión a nivel de la uretra, puede generar sangrado o procesos infecciosos virales como la cistitis hemorrágica que causa hematuria transitoria. Se cura la cistitis, desaparece la hematuria. Otra clasificación, también tenemos, dependiendo de dónde esté originándose el sangre. Si es a nivel del glomérulo o renal, hematuria glomerular. Si es fuera del glomérulo, hematuria extraglomerular. ¿Ya? Esa clasificación también la podemos utilizar. Pero hay datos clínicos o datos en el examen físico de la orina y en el examen microscópico que nos van a ayudar a decir si es sangrado de arriba o de abajo. Miren, primeramente, el color de la orina varía. Si es de origen glomerular, es color negro como Coca-Cola. Esa es la hematuria glomerular. Si es la hematuria que viene de la vía urinaria o extraglomerular, es rojo rutilante, como la sangre que conocemos. ¿Por qué hay esa diferencia de colores? Porque recuerden que cuando es una hematuria glomerular, el eritrocito pasa al túbulo renal. En el túbulo renal hay diferentes concentraciones, ¿verdad? Esas diferencias de concentraciones hacen que el eritrocito aumente de tamaño, disminuya de tamaño y en algunos casos explota, ¿verdad? Y cuando explota libera algo que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina tiene dos componentes, ¿verdad? El componente E y el componente globina. El componente E, ¿qué tiene? Hierro. ¿Y el hierro qué color es? Negro. Por eso es el color como Coca-Cola de la orina glomerular. Y en la hematuria extraglomerular, pues, que es de la vía urinaria, el eritrocito no se expone a esos cambios de presión. Sale tal cosa. Por eso es rojo y rutilante. ¿Ya? Generalmente, o en la hematuria glomerular, no hay coágulos. En la hematuria extraglomerular, sí hay. La morfología de los hematíes que se observa en el microscopio en la hematuria glomerular son de diferentes formas. Como dijimos que se exponen a los diferentes cambios de presión, grandes y chiquitos, algunos explotan, por eso se llaman dismórficos. Muchas formas. Y en la no glomerular no se exponen eso. Entonces van a ser de la misma forma o isomórficos. Y clínicamente en la glomerular no duele, y en la glomerular hay síntomas irritativos de la vía urinaria. Otra clasificación también tenemos, miren, según si produce síntomas, hematuria sintomática. Si no produce síntomas, hematuria asintomática. ¿Ya? Entonces, esa forma de clasificación también nos sirve. Una hematuria sintomática puede ser, por ejemplo, orina sangre y le duele. Sintomática. O si solamente orina sangre y no siente nada, no sintomática. Y en ambos casos hay que estudiar. ¿Ya? Miren, ahí tenemos los diferentes tipos de orina que podemos ver. Simple dicho. El examen de orina lo trae. Ahí está. Ya viendo eso, pues ya tenemos una idea, más o menos, de dónde está el sangrado. En este vamos a sospechar que la hematuria sea glomerular, el riñón. ¿Quién sabe por qué? Pero es glomerular. Y esta extraglomerular es de la vía urinaria. Y ahora lo que sigue es, ¿por qué está sangrando?
Y ahí entran ustedes, ¿no?, a estudiar por qué está sangrando. Entonces, el examen físico. 2, la tira reactiva, ¿no? La pipí con la tira reactiva. Eso lo pueden hacer ustedes. Las tiras reactivas están en venta libre en las farmacias. El que quiera se compra y puede hacer. No se necesita mucha ciencia para eso. Lo remoja, espera unos 5 minutos y comparan los colorcitos. Y ya, ese es el examen de macroscopio. Obvio que el sedimento no vamos a poder hacer nosotros, ¿no? También, pero miren, hay falsas hematurias que pueden ser causadas por enfermedades como la metahemoglobinúria. Miren, fármacos que recetamos cada día, ¿no? Metronidazol. Estas cosas tienen que acordarse. ¿Por qué? Porque cuando el paciente toma el medicamento y empieza a orinar rojo, ¿qué va a hacer? Me ha hecho daño el medicamento, no lo voy a tomar. Y fracasa el tratamiento, ¿verdad? Pero, si ustedes le dicen, puede cambiar el color de la orina mientras toma el medicamento, una vez que se termine, va a desaparecer. El paciente con más seguridad va a cumplir el tratamiento. Pero si no le dicen, pues se va a asustar, ¿no? Como cualquier ser humano. Ya. También podemos tener, miren, por esas rosas o rojas o sanas. Podemos generar hemoglobinurias, fármacos, ibuprofeno, los antituberculosos como la rifampicina, anticonvulsivantes como la penicilina. Hasta la comida cambia el color de la orina. Mora, remolacha, setas, la betesaban comida, ¿no? Cómo cambia la orina y la popó. Miren, los colorantes, los dulcecitos vemos, ¿no? Hay rojos, verdes, amarillos, blancos. Esos colorantes también tienen o cambian el color de la orina. Han debido ver en carnavales que acaba de pasar en confeti, ¿no? Esas galletas, dulcecitas. Esos también causan. Y otros. Entonces, ahí ya tenemos. Y eso es lo que podemos ver en el examen microscópico. Miren, aquí hay muchas formas, ¿no? Redonditos, aplastaditos, pedacitos. Entonces, si son muchas formas, dijimos que eran dismórficos. Y cuando son dismórficos vienen del riñón. Pero miren aquí. Toditos iguales. Toditos son iguales. Entonces, hizo igual todo. Entonces, este será de vía extracelular o extraglomerular. Entonces, ya sabiendo eso, vas a pedir los laboratorios, ¿no? Porque no lo vas a pedir lo mismo a un individuo que tiene hematuria extraglomerular que a otra glomerular. Y no vamos a pedir todo para todos, ¿no? Porque sería un gasto insulso. Miren, ahí está. ¿Cómo escapa el eritrocito del capilar glomerular? Miren, aquí está el capilar glomerular. La luz, la estructura tridimensional. Ahí está saliendo. Y de ahí va a pasar pues al túbulo, ¿no? Y del túbulo va a salir a la vía renal. Y esta hematuria extraglomerular, pues solamente saca toda la vía. Bueno, eso. Las causas de hematuria, miren, son muchas, igual que en la proteína. Pueden ser causas infecciosas, como una glomerulonefritis, un síndrome nefrítico. Ahí está. Infecciones, endocarditis bacteriana, HIV, hepatitis, nefritis por Schultz. Primarias, IgA, las glomerulopatías.
sistémicas, lupus, amiloidosis, poliarteritis, diabetes. Familiar, alcohol, membrana basal fina, u otras nephropatías. Y en la hematuria extraglomerular, pues, ahí tenemos los procesos inflamatorios, nephropatías intersticiales, las extrarenales, litos, infecciones, traumatismos, fármacos, cualquier patología que afecte o dañe la vía urinaria sería la extrarenal. Entonces, de ahí la importancia de saber si es glomerular o extraglomerular, porque para una litiasis no vas a pedir lo mismo que para esto, o para un rebujo no vas a pedir lo mismo que para esto, ¿verdad? Y no podemos pedir todos los laboratorios. Por eso la importancia de saber diferenciar de dónde está sangrando. Ya con eso, pues, la cantidad de laboratorios se va a reducir más. Y si hacemos una anamnesis, se va a reducir más la solicitud de laboratorios. ¿Ya? Hay muchos estudios aquí, allá, en todo el mundo, ¿no? Y miren, la hematuria que más se encuentra es microscópica. ¿Por qué? Porque fuiste por algo al médico, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Te tomó un examen general de orina. Sorpresa, tiene sangre en la orina. Cuando hay hematuria glomerular, corre a veces y otros esperan. Desaparecía, dice que. Y las causas también va a depender mucho de dónde viva, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en unas zonas donde hace mucho más calor, va a haber mayor incidencia de piedras. Entonces, dependiendo de la zona en donde vivamos, en qué país vivamos, la etiología varía. Por ejemplo, en la causa más común son enfermedades congénitas, altas, seguido por piedras, y en tercer lugar están las enfermedades como la nefropatía por IG. Pero eso varía dependiendo de dónde vivan, ¿no? O dependiendo del país que vivan. No es lo mismo para todos. Por eso la importancia de realizar esa investigación en cada país, ¿no? Y eso demuestra la verdadera incidencia y etiología de las enfermedades. Nosotros los bolivianos tomamos más literatura extranjera. ¿Por qué no hacemos investigación? Por eso. No es porque no. A ver, en ese examen general de orina, ¿qué es lo que le llama la atención? A ver, ¿qué le llama la atención? Normal, turbio. Tiene proteínas. Cetonas. Significa que está en ayuno. Leucocitos normal, células epiteliales normal. Lo único que llama la atención es que tiene glucosa. ¿Y cuándo aparece la glucosa? Cuando el nivel de azúcar en la sangre es mayor o igual a 180. 180.1, ya empieza a salir azúcar en la orina. Ese es el límite. Entonces este paciente probablemente sea diabético. No sabemos. Tendríamos que tomarle una glicemia o una hemoglobina glicosídea. ¿Ya? En el día 5, ¿qué aparece? Sigue turbio, aparecen proteínas. Y nada más. ¿Qué ha pasado ahí? Primero había azúcar, ahora tiene proteínas. Es una evolución de un paciente cualquiera.
Probablemente ya dijeron, ya, está diabético, le daremos un medicamento antidiabético para que baje el azúcar. Desaparece la glucosuria. Pero empieza a padecer proteinuria. La proteinuria puede ser secundaria a la misma diabetes, o tal vez está cursando con un proceso inflamatorio en la vía urinaria. Ahí dice día 8, que aparece. Ya está turbio la orina, ¿no? Cada vez está más turbio. ¿Qué más? Hematite. Ya empezó a aparecer sangre. Y en el día, y al final, mire qué aparece. Está turbio. ¿Qué más? Sigue de acetona. Hay glucosidad. Probablemente tenga una infección, no sabemos. Y la única manera de saber si tiene infección es con urocultivo. El examen general de orina orienta, no diagnostica infección urinaria. Ahí que tenemos. Atención. Turbio, sangre. Primero que en sedimento, ahí está. Hematuria dijimos mayor a ¿cuántos eritrocitos? 5. 5 o más. Este tiene 40. Los leucocitos en la orina dijimos que lo normal es en hombres es igual o menor a 5 y en la mujer el doble, 10, y este tiene 20. Y miren aquí tenemos cristales. Puede ser sugerente de que tenga hematuria secundaria a la presencia de litos. Pues tendría que estudiarse, ¿no? También el examen general de orina, aparte de que nos da esa información, también podemos medir calcio, ácido úrico, salato, citrato, sodio, potasio, cloro, calcio, bicarbonato. O sea, podemos medir todos los electrolitos de la sangre, también en la orina. Que sobre todo lo solicitamos cuando sospechamos una litiasis de alguna alteración de estos electrolitos. Si vemos que hay una gran cantidad de calcio en la orina, se llamará calciuria y favorecerá el desarrollo de litos por calcio. Si hay presencia de oxalatos en una gran cantidad en la orina, pues es responsable de causa de litos de oxalato. Y así podemos ver para acá. ¿Preguntas o dudas?